El continente africano es hogar de algunos de los animales más fascinantes del planeta, pero también es el escenario de historias que se mueven en esa delgada línea entre la leyenda y la realidad. A través de los siglos, exploradores, cazadores y comunidades indígenas han descrito seres que escapan a toda explicación lógica. Bestias acuáticas, reptiles gigantescos e incluso murciélagos colosales que se ocultan en junglas inexploradas. Muchos de estos críptidos son imposibles de justificar desde la biología moderna. Sin embargo, los testimonios y tradiciones que los rodean son tan detallados que han persistido durante generaciones. En este video, nos sumergiremos en el iceberg de los críptidos más extraños de África, desde los más conocidos hasta aquellos que apenas se mencionan en rumores locales. Sin más preámbulos, comenzamos. En las profundidades de la cuenca del río Congo, entre pantanos y selvas prácticamente impenetrables, los pueblos locales hablan de una criatura gigantesca llamada Mokele Mbembe. Su nombre se traduce como el que detiene el flujo del río y lo describen como un animal de cuello alargado, cuerpo macizo y cola poderosa, semejante a un saurópodo. Los primeros informes llegaron con exploradores europeos durante el siglo XIX, quienes recopilaron testimonios de aldeanos que afirmaban haberlo visto moviéndose bajo las aguas. Durante las décadas de 1980 y 1990, varias expediciones occidentales viajaron a la zona esperando encontrar evidencia. Se recolectaron huellas grandes en el barro, cantos tradicionales que mencionaban al animal y relatos de ataques a embarcaciones. Algunos científicos creen que se trata de cocodrilos o hipopótamos confundidos, pero lo curioso es que los testigos locales distinguen perfectamente a esos animales de este otro ser. Aunque nunca se ha obtenido una prueba definitiva, el Mokele Mbembe sigue siendo considerado por muchos como el último dinosaurio viviente de África. En las áridas montañas del Richtersveld, en Sudáfrica, existe una caverna llamada la Cueva Sin Fondo. La leyenda asegura que en sus profundidades habita una criatura temida conocida como el Grootslang. Se dice que es una serpiente colosal con cabeza de elefante, pero también se le atribuye una conexión con el mundo espiritual. Según el mito, los dioses crearon accidentalmente a estos gigantes y al ver su poder, los dividieron en elefantes y serpientes. Pero algunos escaparon y se refugiaron en cuevas llenas de diamantes. Exploradores coloniales del siglo XIX relataron desapariciones misteriosas de mineros que se aventuraban en busca de piedras preciosas en la zona. Incluso en tiempos modernos hay historias de viajeros que escucharon rugidos profundos desde el interior de la caverna. Para algunos, el Grootslang es una metáfora de la avaricia que consume a quienes buscan riquezas. Para otros, podría ser una gran pitón africana exagerada por los relatos orales. En 1932, cerca del río Kasai, en la actual República Democrática del Congo, circularon informes de una criatura que parecía salida del pasado remoto. Un depredador de enormes dimensiones que recordaba a los grandes terópodos. Testigos afirmaron haber visto al Kasai Rex emboscando rinocerontes y arrastrándolos con una fuerza descomunal. Las descripciones lo mostraban como un animal con patas traseras poderosas, cola larga y cabeza con dientes afilados, parecido a un tiranosaurio. Lo más sorprendente es que en algunos relatos, el ser era incluso de colores brillantes, como rojo o con manchas, lo que alimentó la impresión de que se trataba de un dinosaurio viviente. Pero sin pruebas físicas, el Kasai Rex se convirtió en uno de los críptidos más debatidos del Congo. En la isla de Zanzíbar, frente a la costa de Tanzania,
A mediados de los años 90, comenzó un fenómeno que sembró el pánico entre los habitantes: los ataques del Popo Bagua. Se le describe como una criatura alada, mitad hombre y mitad murciélago, que aparece durante la noche en aldeas enteras. Pero lo más extraño es que los reportes se dieron en oleadas. Una persona afirmaba haber sido atacada, y al día siguiente, decenas de vecinos aseguraban lo mismo. En 1995 y en el año 2000, el miedo fue tan grande que familias enteras dormían al aire libre en grupos, esperando que la luz de la luna y la compañía los protegieran. Para los más escépticos, el Popo Bagua es un ejemplo de histeria colectiva alimentada por rumores, ya que los ataques siempre desaparecían de repente. Sin embargo, lo interesante es que los testigos describen detalles muy similares: el sonido de alas enormes, sombras que se mueven rápidamente y una presión sofocante al dormir. Hoy en día, aún se menciona como un espíritu maligno que aparece en tiempos de tensión social. En los pantanos y ríos de Gambia y de toda África occidental, circula la leyenda del Ninki Nanka, un ser descrito como un dragón o reptil gigantesco, con un cuerpo alargado y escamas brillantes. La tradición oral cuenta que los niños que se aventuran demasiado en los pantanos pueden encontrarse con él y que mirarlo directamente trae la muerte. Durante siglos fue solo parte del folclore, pero en 2006, un grupo de investigadores del Centre for Fortean Zoology viajó a la región y recogió testimonios sorprendentes. Campesinos aseguraban haber visto al Ninki Nanka deslizarse entre los pantanos, describiéndolo como un ser de varios metros de longitud, con una cabeza semejante a la de un caballo o dragón. Algunos piensan que podría tratarse de cocodrilos del Nilo de gran tamaño, confundidos en la penumbra de los pantanos. Otros, sin embargo, sostienen que el Ninki Nanka es un verdadero habitante oculto de África, una criatura sobreviviente de la prehistoria que se resiste a desaparecer. Si estos críptidos del nivel 1 ya te parecen fascinantes, espera a ver lo que viene en las profundidades. Dale like si quieres seguir descendiendo y suscríbete a Mente Curiosa para más icebergs de misterio que te harán cuestionar lo que creías saber sobre África. Los exploradores coloniales que recorrieron Zambia a principios del siglo XX recogieron relatos inquietantes de los habitantes de los pantanos del Zambeze. Hablaban de un animal alado, de color oscuro, con una envergadura impresionante y un pico lleno de dientes. Lo llamaban Congamato, que significa el que derriba barcos. Cazadores locales afirmaban que atacaba a quienes se aventuraban demasiado en los ríos, destrozando sus canoas con violentos aletazos. Lo más curioso es que al mostrar ilustraciones de pterosaurios a los testigos, muchos señalaron que eso era lo más parecido al Congamato. En 1925, el explorador Frank Melland recopiló testimonios y los incluyó en su libro In Witchbound Africa, donde destacó la firmeza de las descripciones. Algunos piensan que podría tratarse de grandes murciélagos frugívoros confundidos en la oscuridad, pero otros creen que es un recuerdo viviente de reptiles prehistóricos. En las tierras altas de Kenia circula la leyenda de una bestia temida por los pastores, el oso Nandi, también conocido como Chemosit. Lo describen como un depredador de gran tamaño, con melena espesa y fuerza descomunal, capaz de arrastrar ganado entero en cuestión de minutos. Y lo más extraño es que no se parece a los leones ni leopardos de la región. Antiguos cazadores europeos lo describieron como un híbrido entre un oso y una hiena, aunque en África nunca existieron osos nativos. Algunos zoólogos sugieren que podría ser una hiena manchada especialmente grande o incluso una especie aún no catalogada. Aunque en tiempos modernos los avistamientos se han vuelto raros, el oso Nandi
sigue siendo parte de las historias que los ancianos cuentan a los jóvenes como advertencia de que aún hay depredadores desconocidos en la sabana. Durante las expediciones coloniales en África Oriental, muchos exploradores buscaban animales desconocidos. Y en Tanzania, a inicios del siglo XX, algunos cazadores europeos empezaron a relatar avistamientos de pequeñas figuras humanoides cubiertas de pelo que huían rápidamente entre los arbustos. Los llamaban agogwe. Medían alrededor de 1,5 metros, con brazos largos y un andar torpe, pero demasiado humanos para ser confundidos con monos comunes. Un oficial británico escribió sobre ellos en la revista Discovery en 1937, asegurando haberlos visto durante una cacería. Desde entonces, el agogwe se ha convertido en uno de los llamados hombres salvajes de África, comparado con el Yeti o el Bigfoot, pero en versión más pequeña. Algunos investigadores creen que podrían haber sido grupos aislados de primates desconocidos, mientras que otros piensan en simples confusiones con babuinos. Lo cierto es que los relatos coinciden en la forma bípeda del ser y en su capacidad de desaparecer entre la maleza. En la región del río Zambeze, el ñami ñami es considerado tanto un protector como un destructor. Los Tonga lo veneraban como un dios serpiente que gobernaba las aguas, apareciendo en tiempos de hambruna o inundaciones. Durante la construcción de la represa de Kariba en la década de 1950, los ingenieros escucharon constantes advertencias de los locales, quienes decían que el ñami ñami no permitiría que se bloqueara su río. Lo sorprendente es que poco después, enormes inundaciones destruyeron parte de la obra y causaron la muerte de cientos de trabajadores, y los habitantes lo interpretaron como la furia del espíritu. En las representaciones tradicionales, el ñami ñami tiene cuerpo de serpiente y cabeza de pez, moviéndose entre las aguas profundas del Zambeze. Hoy en día, el ñami ñami sigue siendo símbolo de poder y misterio en toda la región. Entre las comunidades del sur de África existe la creencia en un ave enorme que acompaña a las tormentas eléctricas, el impundulu. Su nombre significa, literalmente, pájaro del rayo, y según las leyendas, cuando extiende sus alas, el cielo retumba, y cuando aletea, lanza rayos al suelo. Lo más inquietante es que también está ligado a la brujería, porque se dice que ciertos hechiceros pueden invocar al impundulu como un espíritu familiar, utilizándolo para atacar enemigos o causar enfermedades. En algunas historias, esta ave nunca muere, pues al morir vuelve a renacer de los mismos truenos. Zoológicamente, algunos sugieren que el mito podría basarse en aves rapaces grandes como el secretario o el águila coronada, magnificadas por el temor y la tradición oral. Pero para los creyentes, el impundulu es mucho más que un simple animal. En Sudáfrica, las tormentas de verano siempre han sido intensas, acompañadas de truenos, rayos y vientos repentinos. En la región de KwaZulu-Natal, cerca de la cascada de Howick, los ancianos cuentan que esos fenómenos no son solo naturales. Detrás de ellos estaría el Inkanyamba. Esta criatura es descrita como una serpiente gigantesca con cabeza de caballo y un cuerpo tan largo que nunca puede verse completo. Se dice que vive en lo profundo de los lagos y que cuando sale provoca violentos torbellinos y lluvias incontrolables. En 1998, varias inundaciones en la zona reforzaron el mito, ya que muchos aseguraron que el Inkanyamba estaba enojado. Los científicos explican las tormentas por causas meteorológicas comunes, pero para la población local, el Inkanyamba es más real que cualquier teoría. Nadie se atreve a acercarse a la cascada en época de lluvias por temor a despertar a la serpiente que controla los vientos.
Las aguas de Sudáfrica guardan historias aterradoras sobre una criatura fluvial llamada Mamlambo. Se dice que habita en ríos oscuros y que atrae a sus víctimas para luego desaparecerlas sin dejar rastro. En 1997, varios periódicos locales reportaron casos de personas encontradas sin vida en el río Msimkulu, y los lugareños aseguraron que todo era obra del Mamlambo. Lo describen como un ser alargado con cabeza de caballo y cuerpo de serpiente que emite un resplandor verde bajo el agua. En la tradición es conocido como el devorador de cerebros, ya que se cree que extrae la esencia vital de quienes atrapa. Aunque las autoridades culpan a crecidas repentinas y cocodrilos, las comunidades siguen convencidas de que algo mucho más siniestro se esconde en las corrientes. ¿Creías que los críptidos africanos eran solo leyendas? Esto apenas comienza. Si estás disfrutando este viaje por los misterios de África, apoya el canal con tu like y suscríbete para más contenido que te hará cuestionar la realidad. En lo más profundo de las selvas de Camerún, exploradores del siglo XX escucharon hablar de un murciélago gigantesco al que los lugareños llamaban Olitiau. Las descripciones lo presentan con alas que alcanzan hasta 4 metros de envergadura, un tamaño desproporcionado para cualquier especie conocida en la región. Uno de los testimonios más famosos provino de Ivan T. Sanderson, un zoólogo británico que en la década de 1930 afirmó haber sido atacado por un animal de esas características. Según él, el ser tenía piel oscura, una cresta en la cabeza y un vuelo ruidoso y pesado. Los pobladores aseguraban que este murciélago vivía en cuevas profundas y salía solo al anochecer, atacando al ganado y asustando a cualquiera que se cruzara en su camino. Para la ciencia oficial, no hay registros de un murciélago tan grande, pero la persistencia de los relatos hace que el Olitiau siga siendo una de las criaturas más temidas de Camerún. Los bosques tropicales de Camerún están llenos de criaturas sorprendentes, pero pocos relatos son tan inquietantes como los del Chaba Fofi, la supuesta araña gigante de la cuenca del Congo. Los habitantes locales la describen como un arácnido de varios metros de envergadura, capaz de tejer enormes telas entre los árboles y de excavar madrigueras camufladas con hojas. Exploradores europeos de principios del siglo XX afirmaron haber escuchado estas historias, y en algunos casos dijeron haber visto telas lo suficientemente grandes como para atrapar aves. Pero lo más perturbador es que la criatura se describe cazando de manera organizada, emboscando a quienes entran en su territorio. Algunos investigadores piensan que las leyendas podrían estar inspiradas en migalomorfas grandes como las tarántulas africanas, magnificadas por el miedo y la tradición oral. Otros sostienen que se trata de un recuerdo vivo de arácnidos prehistóricos. Las crónicas coloniales de África Oriental recogen una criatura acuática llamada Dingonek. Según los relatos, vivía en ríos y pantanos y tenía un aspecto híbrido difícil de clasificar. Un cuerpo cubierto de escamas, cola larga y aplanada, colmillos enormes y una armadura natural que lo hacía casi impenetrable. El explorador John Alfred Jordan afirmó haberse enfrentado a uno en el río Magori a finales del siglo XIX, describiéndolo como un animal que recordaba a un cruce entre cocodrilo y dragón. Otros informes hablaban de que podía medir hasta 5 metros y que emboscaba a los pescadores en las orillas. Los naturalistas sugirieron que quizás se trataba de simples exageraciones de avistamientos de cocodrilos, nutrias gigantes o incluso pangolines de gran tamaño. Sin embargo, los testimonios que describen sus colmillos y su caparazón no coinciden con ninguno de esos animales. El lago Victoria, compartido por Uganda, Kenia y Tanzania, es uno de los más grandes del mundo
y también escenario de misteriosas leyendas. Entre ellas está la del Lukwata, un supuesto monstruo acuático que habita en sus profundidades. Los relatos más antiguos provienen de la tradición ugandesa, donde se decía que el Lukwata emergía para atacar embarcaciones y devorar peces e incluso personas. Fue descrito como un ser alargado de varios metros de largo, con la apariencia de una serpiente o dragón. Algunos cronistas coloniales del siglo XIX recogieron testimonios de pescadores que aseguraban haber visto al monstruo levantar olas en el agua y arrastrar canoas enteras. Los científicos sugieren que quizás las leyendas surgieron de encuentros con cocodrilos del Nilo capaces de alcanzar longitudes sorprendentes. Sin embargo, los testigos insisten en que el Lukwata era mucho más grande y diferente. En los pantanos y ríos del Congo circula la historia de un cocodrilo gigantesco llamado Mahamba. A diferencia de los cocodrilos del Nilo, conocidos por todos, este ser es descrito como mucho más grande, superando los 15 metros de largo. Los aldeanos lo consideran un espíritu de las aguas, un animal antiguo que no pertenece al tiempo presente. En la década de 1980, algunos investigadores sugirieron que las descripciones coincidían con el Ramphosuchos, un cocodrilo prehistórico extinto que podía alcanzar tamaños colosales. Cazadores locales contaban cómo el Mahamba atacaba barcas y podía tragarse de un solo golpe a sus presas. La mayoría de los zoólogos cree que estos relatos son exageraciones basadas en encuentros con cocodrilos particularmente grandes, aunque la diferencia de tamaño narrada es demasiado notoria. En las zonas pantanosas del Congo y Camerún hay historias sobre un extraño animal conocido como Emela Ntuka, cuyo nombre se traduce como el de muchas placas en la espalda. Los testigos afirman que solo se deja ver cuando nada, mostrando una serie de placas dorsales que sobresalen sobre el agua, similares a las de un estegosaurio. Una de las descripciones más famosas proviene de un ingeniero europeo que trabajaba en la región en la década de 1910 y escuchó los relatos de primera mano. Los aldeanos coincidían en que el animal era herbívoro y que solía alimentarse de plantas acuáticas, pero que no debía ser molestado, ya que podía volverse peligroso. Los criptozoólogos modernos lo señalan como un posible dinosaurio sobreviviente, aunque otros lo consideran una exageración de cocodrilos vistos a lo lejos, donde las crestas podrían confundirse con placas. Entre los pueblos de Camerún se habla del ngubou, una bestia herbívora de aspecto similar a un búfalo, pero con una diferencia aterradora: un cráneo con múltiples cuernos que utilizaba para defenderse. Los cazadores locales lo describen como más agresivo que cualquier antílope o rinoceronte, capaz de embestir y derrotar incluso a los elefantes jóvenes. Durante el siglo XX, algunos exploradores europeos documentaron testimonios que lo comparaban con los dinosaurios ceratópsidos, criaturas prehistóricas como el Triceratops. Lo interesante es que mientras búfalos y rinocerontes existen en la región, nadie logra explicar la descripción de un animal con tantos cuernos. Para algunos, podría tratarse de una especie extinta que sobrevivió en zonas remotas, y para otros de simples confusiones con antílopes de cuernos retorcidos. En las regiones pantanosas de Zambia circula la leyenda del chipekwe, un animal gigantesco que se dice acecha en los ríos y lagunas. Los testigos lo describen como un ser enorme de piel oscura, con cuerpo parecido al de un rinoceronte con un cuerno enorme, o en otras versiones, como una criatura reptiliana semejante al Mokelembembe. Lo inquietante es que suele aparecer en relatos de cazadores y pescadores que aseguran haber visto sus huellas comparables en tamaño a las de un elefante.
Algunos informes coloniales recogieron testimonios de aldeanos que hablaban de ataques a canoas y ganado cerca del agua. Los criptozoólogos lo consideran una posible variante del Mokele Mbembe, mientras que los científicos sugieren confusiones con hipopótamos agresivos. Si has llegado hasta aquí, mereces un aplauso. El nivel final contiene los críptidos más extraños y perturbadores de África. Dale like si te atreves a descender al abismo y suscríbete a Mente Curiosa para más viajes a los misterios más oscuros del mundo. En el folclore de Angola existe un ser verdaderamente inquietante conocido como el Kishi. Se le describe como una criatura con dos caras, una humana al frente y otra de hiena en la parte trasera de su cabeza. Según los relatos, el Kishi utiliza su rostro humano para seducir o engañar a sus víctimas, pero cuando logra atraparlas, la cara de hiena se revela para devorar con ferocidad. Historias tradicionales lo presentan como un depredador nocturno que se alimenta de carne humana y que disfruta cazando en los caminos solitarios. Aunque muchos lo consideran parte de la mitología, en las aldeas angoleñas su nombre todavía se menciona con cautela. Algunos investigadores creen que la leyenda pudo nacer de encuentros con hienas carroñeras, animales nocturnos que acechaban a las comunidades. Pero la imagen de un ser de dos caras lo ha convertido en uno de los críptidos más aterradores del folclore africano. En las tradiciones Nguni del sur de África existe un ser tan temido como ridiculizado: el Tokoloshe. Según los relatos, se trata de una criatura pequeña de aspecto grotesco, con la capacidad de volverse invisible y de causar desgracias a quienes se cruzan en su camino. Lo más curioso es cómo esta leyenda está entrelazada con la vida cotidiana. En muchas casas rurales, las camas están elevadas sobre ladrillos. La explicación es simple. Dicen que así el Tokoloshe no puede alcanzarte mientras duermes. Algunos antropólogos explican que podría ser una personificación de los miedos nocturnos o de las tensiones sociales, pero para quienes creen en él, el Tokoloshe es real y sigue rondando en los pueblos. Entre los pueblos Ewe de Ghana y Togo se cuenta la historia de Atse, un espíritu vampírico capaz de transformarse en una simple luciérnaga. Según las creencias, en su forma de insecto, puede colarse fácilmente en las casas durante la noche, alimentándose de la sangre de los durmientes sin ser detectado. Pero si es atrapado, adopta una forma humana monstruosa con rasgos deformados y un apetito insaciable. Pero lo más temido del Atse es que además de drenar la energía vital, trae desgracia a quienes toca, causando enfermedades y mala fortuna. En la tradición se le relaciona estrechamente con la brujería, ya que los hechiceros, supuestamente, podían invocarlo para atacar a enemigos. Para los antropólogos, estas historias podrían tener origen en la transmisión de epidemias y en la asociación de las luciérnagas con la oscuridad y lo sobrenatural. En los bosques de Ghana, particularmente entre el pueblo Ashanti, existe el relato del Sasabonsam, un ser aterrador que acecha desde lo alto de los árboles. Se le describe como una figura humanoide de piel oscura, con alas similares a las de un murciélago. Pero lo más extraño son sus piernas largas y colgantes, con pies invertidos. Según las historias, el Sasabonsam se balancea en las ramas, esperando a los viajeros que cruzan la selva para luego atraparlos y llevarlos consigo. Su nombre aparece en cuentos tradicionales como advertencia para los niños que se adentran demasiado en los bosques. Algunos lo comparan con vampiros o demonios, ya que se alimentaría de la sangre y la energía vital de los humanos. Los investigadores creen que estas historias pudieron surgir como explicaciones de ataques de animales salvajes en la espesura, pero lo distintivo de las piernas colgantes e invertidas no tiene paralelo en la naturaleza.
En Gabón y el Congo, la figura de Eloko o Biloko es temida no como un simple animal, sino como un arma de brujería. Se dice que es una serpiente creada por los hechiceros a partir de rituales oscuros. El Eloko puede ser invocado para atacar a un enemigo, y según la creencia toma parte del espíritu de su creador. Lo más inquietante es que en varios juicios coloniales del siglo XIX se documentaron testimonios de personas que aseguraban haber visto al Eloko materializarse durante conflictos comunitarios. En esos relatos, el animal era descrito como una serpiente con ojos brillantes que perseguía únicamente a la persona señalada por el hechicero. Una vez cumplida su misión, regresaba al brujo o desaparecía en el bosque. Algunos antropólogos interpretan estas historias como metáforas de envenenamientos o ataques planeados disfrazados bajo el manto de lo sobrenatural. Pero para las comunidades locales, el Eloko sigue siendo una criatura real, prueba del poder que la magia puede tener sobre el mundo físico. Y así termina nuestro viaje por los críptidos más extraños de África. Del Mokele-Mbembe, en las profundidades del Congo, hasta el Kishi, de dos caras en Angola. Este continente guarda secretos que la ciencia aún no puede explicar. ¿Son solo leyendas? ¿O existe algo más en esas selvas inexploradas? Si este iceberg te hizo cuestionar lo que creías saber sobre África, suscríbete a Mente Curiosa para más viajes a los misterios más oscuros del mundo. Nos vemos en el próximo descenso.